Había una regla que nadie podía romper. Si ella se enamoraba, lo perdería todo. La hacienda, la tierra, el apellido, todo. Pero aquella tarde, cuando un peón levantó la mirada desde el campo, algo cambió en el aire. Ella sintió un estremecimiento que no debía sentir, y sin saberlo, acababa de abrir una puerta que el abuelo había cerrado con candado. En los años en que las haciendas aún gobernaban el horizonte y las familias escribían sus destinos con tinta de sangre y honor, existía una propiedad que todos conocían, pero pocos se atrevían a nombrar. La hacienda San Cristóbal se alzaba sobre colinas doradas, con sus muros blancos brillando bajo el sol implacable y su techo de tejas rojas que parecía arder cuando la tarde caía. Allí, entre los campos de trigo que se extendían hasta donde alcanzaba la vista, vivía un anciano severo que había hecho una promesa a sí mismo. Su herencia no caería en manos de un amor débil. Su nieta, Catalina, había crecido escuchando esa advertencia como si fuera un rezo diario. Pero el destino, que nunca respeta las promesas de los hombres, tenía otros planes para aquella joven de mirada triste y manos que nunca habían conocido la libertad. Y todo comenzó en una mañana de viento suave, cuando un peón nuevo llegó a trabajar las tierras, trayendo consigo un silencio que hablaba más que cualquier palabra. Si estás escuchando esta historia desde algún rincón del mundo, suscríbete al canal. Y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad, estado o país nos acompañas hoy. Queremos saber dónde late tu corazón mientras escuchas este relato. Catalina había aprendido desde niña que su vida no le pertenecía. Pertenecía a la tierra, al apellido, a las paredes de cal que rodeaban la hacienda San Cristóbal como un abrazo eterno y pesado. Desde los corredores de la casa grande podía ver los campos de trigo extendiéndose hasta el horizonte, dorados bajo el sol implacable, mecidos por un viento que traía historias de generaciones pasadas. Esa tierra había sido trabajada por las manos de su bisabuelo, consolidada por su abuelo, y ahora esperaba por ella como una herencia que pesaba más que el oro. Su abuelo, don Esteban, era un hombre de palabra dura y mirada que atravesaba el alma. Alto, de espalda recta incluso en su vejez, caminaba por la hacienda con el bastón de caoba que había pertenecido a su padre. Decían en el pueblo que había amado una vez, profundamente, desesperadamente. Decían que su esposa había muerto joven, dejándolo con un hijo y un corazón que nunca volvió a abrirse. Y decían también que ese amor, tan intenso como breve, lo había dejado tan herido que juró nunca permitir que su linaje cayera en la misma trampa. Cuando Catalina cumplió 15 años, en una tarde de septiembre en que el cielo se teñía de púrpura, él la sentó en la sala grande, bajo el retrato de la abuela que nunca conoció. La pintura mostraba a una mujer de ojos oscuros y sonrisa contenida, vestida con el traje de novia que ahora descansaba guardado en un baúl del ático. Don Esteban miró a su nieta con una intensidad que la hizo temblar y le dijo con voz firme y deliberada: «Esta tierra será tuya, mijita, toda, cada árbol, cada piedra, cada grano de trigo que crece bajo este sol, pero solo si me prometes una cosa: nunca te cases, nunca te enamores». El amor es una mentira bonita que destruye lo que construimos con sangre y sacrificio. Ella, apenas una niña que aún no entendía el peso de las palabras ni el precio de las promesas, asintió. No porque quisiera, sino porque no sabía que podía decir que no. No sabía que las promesas hechas a los 15 años podían encadenar toda una vida. Los años pasaron lentos, como pasan en las haciendas donde el tiempo se mide en cosechas y no en relojes, donde las estaciones marcan el ritmo de la existencia.
Catalina se convirtió en una mujer hermosa, con el cabello oscuro recogido siempre en un moño elegante y los vestidos de telas finas que su abuelo mandaba traer de la ciudad. Pero había algo en ella que la hacía diferente, una distancia en la mirada, una tristeza apenas perceptible en la sonrisa. Caminaba por los corredores con la elegancia de quien nació para mandar. Supervisaba a los trabajadores con eficiencia, revisaba las cuentas con precisión, pero lo hacía todo con los ojos de quien nunca tuvo permiso para soñar con otra vida. Los hombres del pueblo la miraban con admiración cuando ella iba a la misa dominical o al mercado con doña Mercedes. Algunos, los más atrevidos, intentaban acercarse, ofrecerle palabras amables, invitarla a bailar en las fiestas del pueblo. Pero ella desviaba la vista con cortesía fría, recordando siempre las palabras del abuelo, sintiendo el peso de aquella promesa como una cadena invisible alrededor del corazón, hasta que llegó Mateo. Era un día común de marzo, de esos en que el sol cae despacio sobre los campos y el aire huele a tierra mojada por la lluvia de la madrugada. Catalina estaba en el corredor que daba al patio principal, sentada en su silla de mimbre, revisando las cuentas de la semana, con el libro abierto sobre el regazo. Los números bailaban frente a sus ojos, mientras su mente vagaba hacia ningún lugar en particular. Entonces escuchó la voz grave de don Esteban llamando a los peones que trabajaban cerca del granero. Levantó la mirada por pura curiosidad, sin esperar ver nada diferente, y lo vio, un hombre joven, tal vez de 25 o 26 años, de espalda ancha y manos grandes que sostenían una pequeña maleta de cuero gastado. Llevaba el sombrero inclinado sobre la frente, ocultando parcialmente un rostro curtido por el sol, pero suave en sus rasgos. No era el más alto ni el más fuerte de los hombres que habían pasado por esa hacienda, pero había algo en la forma en que se movía, con una calma deliberada que parecía venir de muy adentro, que lo hacía diferente. El abuelo lo presentó sin ceremonia ni calidez. «Este es Mateo, viene del norte, trabajará en los campos de trigo. Ramón, enséñale dónde dormirá». Y se fue, caminando de regreso a la casa con pasos firmes, dejando al nuevo peón bajo la mirada curiosa de los demás trabajadores. Catalina lo observó desde la distancia prudente del corredor, sin saber por qué su corazón latía un poco más rápido de lo normal. «Es solo un trabajador más», se dijo, tratando de convencerse. «Mañana ya ni recordaré su cara». Pero cuando Mateo, como si sintiera que lo observaban, levantó la vista y sus ojos se encontraron con los de ella por un breve instante, algo dentro de su pecho se movió, algo peligroso y desconocido. Él no sonrió, no hizo ningún gesto, simplemente sostuvo su mirada por un segundo que pareció eterno, antes de inclinar levemente la cabeza en señal de respeto y seguir a Ramón hacia los establos. Pero ese segundo fue suficiente para que Catalina sintiera un estremecimiento que no había sentido nunca. Esa noche, mientras la luna llena iluminaba los campos y convertía el trigo en un mar plateado, Catalina se quedó despierta, mirando por la ventana de su habitación. Las cortinas de encaje se movían suavemente con la brisa nocturna que entraba, trayendo el aroma del jazmín que crecía en el patio. A lo lejos, más allá de los corrales, vio la sombra de un hombre caminando hacia el establo. Reconoció la forma de caminar, pausada y segura. Era Mateo. Y por primera vez en su vida, Catalina sintió algo que no sabía nombrar. El deseo de conocer a alguien más allá de las palabras obligadas, más allá de las formalidades, más allá de los muros que había construido alrededor de su corazón por orden de su abuelo. Si esta historia ya te atrapó, deja tu like. Es una forma simple de decirnos que estás aquí, escuchando cada palabra.
Los días que siguieron fueron extrañamente tranquilos en la superficie, pero Catalina sentía una inquietud constante que no podía nombrar. Era como un zumbido apenas perceptible en el fondo de su mente, una presencia que no podía ignorar. Mateo trabajaba en los campos desde el amanecer, cuando la luz aún era apenas una promesa en el horizonte, hasta que el sol se escondía detrás de las colinas lejanas, tiñendo el cielo de naranja y púrpura, y ella lo observaba desde lejos, fingiendo revisar las cuentas con doña Mercedes, o dar órdenes sobre la comida para los trabajadores. Pero en realidad, sus ojos siempre encontraban la forma de volver a él. Había algo diferente en Mateo, algo que lo distinguía de los otros peones que habían trabajado en San Cristóbal a lo largo de los años. No hablaba mucho, no buscaba llamar la atención ni hacerse notar. Pero cuando lo hacía, cuando abría la boca para responder alguna pregunta de Ramón o para sugerir una mejor forma de arar cierta sección del campo, sus palabras tenían un peso particular. Los demás trabajadores lo respetaban, aunque era el más nuevo, aunque nadie sabía realmente de dónde venía ni qué lo había traído hasta allí. Había algo en su presencia que inspiraba confianza, como si supiera cosas que la vida le había enseñado a golpes, lecciones que había aprendido con dolor, pero que lo habían hecho más fuerte. Una tarde de jueves, cuando el sol comenzaba a inclinarse hacia el oeste y el calor del día empezaba a ceder, Catalina caminaba por el patio principal, llevando en las manos un chal de lana que doña Mercedes le había pedido que revisara para ver si necesitaba algún remiendo. Iba distraída, pensando en cosas sin importancia, cuando su pie tropezó con una piedra que sobresalía del camino empedrado. Perdió el equilibrio y cayó al suelo con un golpe seco, lastimándose la palma de la mano derecha contra las piedras ásperas. El dolor fue instantáneo y punzante. Miró su mano y vio que sangraba, no mucho, pero suficiente para manchar el encaje blanco de su manga. Estaba intentando levantarse, sintiéndose torpe y avergonzada, cuando escuchó pasos rápidos acercándose. «¿Está bien, señorita?» La voz era profunda pero suave, preocupada sin ser intrusiva. Levantó la vista y encontró a Mateo arrodillado a su lado, con el rostro marcado por la genuina preocupación. Extendió la mano para ayudarla, y ella, después de una breve vacilación, la aceptó. Sintió el calor de la mano de él, envolviendo la suya, una mano áspera y curtida por el trabajo duro bajo el sol implacable, pero increíblemente suave en la forma en que la sostenía, como si tuviera miedo de hacerle daño. «Estoy bien», murmuró ella, apartando la mirada porque sentía que si lo miraba directamente a los ojos, él podría ver algo que ella misma no quería reconocer. Mateo la ayudó a ponerse de pie con cuidado, y antes de soltarla completamente, observó la herida en la palma de su mano. Su ceño se frunció levemente al ver la sangre mezclándose con la tierra. «Eso necesita limpiarse», dijo con firmeza, pero sin sonar autoritario. «Puede infectarse». Y sin esperar respuesta, sin pedir permiso, la guió con delicadeza hacia el pozo que estaba en el centro del patio. Tomó el cubo, sacó agua fresca y mojó un pañuelo limpio que llevaba en el bolsillo de su camisa. Entonces, con movimientos precisos y cuidadosos, limpió la sangre y la tierra de la herida, presionando suavemente cuando ella hacía una mueca de dolor. Catalina lo miraba en silencio, hipnotizada por la concentración que veía en su rostro, por la forma en que sus manos grandes manejaban la herida con una delicadeza que nunca hubiera imaginado. Nadie la había tocado así, con tanta atención, con tanto cuidado. Nadie la había mirado como si importara más allá de su apellido, más allá de las tierras que heredaría, más allá del nombre que llevaba. «Gracias», susurró cuando él terminó, envolviendo el pañuelo limpio alrededor de su mano con un nudo suave pero seguro. Mateo asintió, pero no se movió de inmediato.
Durante un momento que pareció suspendido en el tiempo, sus ojos se encontraron y permanecieron así, sin palabras, sin explicaciones. Había algo en esa mirada, una comprensión silenciosa, una conexión que ninguno de los dos buscaba, pero que ya estaba comenzando a formarse. Finalmente él dio un paso atrás, inclinó levemente la cabeza en señal de respeto y se alejó hacia el campo sin decir nada más. Pero algo había cambiado entre ellos, algo que no tenía nombre todavía, pero que ya comenzaba a crecer como una semilla plantada en tierra fértil. Esa noche, durante la cena en el comedor grande, don Esteban habló de los planes para la cosecha de otoño, de los precios del trigo en la ciudad, de la necesidad de reparar el techo del granero antes de que llegaran las lluvias. Catalina asentía mecánicamente, cortando su comida con precisión, bebiendo su agua, respondiendo cuando era necesario, pero su mente estaba en otro lugar completamente diferente. Pensaba en la mano de Mateo, sosteniendo la suya, en la forma en que la había mirado mientras limpiaba la herida, en el silencio cómodo que había existido entre ellos, tan diferente del silencio tenso que normalmente llenaba esa casa. De pronto, la voz del abuelo cortó sus pensamientos como un cuchillo. «Catalina, ¿me estás escuchando?» Ella parpadeó, regresando bruscamente a la realidad de la mesa, de las velas que iluminaban el comedor, del retrato de la abuela que los observaba desde la pared. «Sí, abuelo, lo siento, estaba pensando en las cuentas». Don Esteban la observó con esa mirada penetrante que parecía poder leer el alma de las personas. Dejó su tenedor sobre el plato con un sonido deliberado y se inclinó levemente hacia adelante. «No te distraigas, mijita. Esta tierra requiere atención completa, constante. No hay espacio para sueños tontos, ni para que la mente divague hacia lugares donde no debe ir». Catalina asintió, sintiendo un nudo formándose en la garganta. Sabía exactamente a qué se refería, aunque no lo dijera con palabras claras. Sabía que su vida no era suya, que nunca lo sería. Pero por primera vez, desde que había hecho aquella promesa a los 15 años, una parte de ella, pequeña pero creciente, deseaba rebelarse contra esa verdad. Y en el fondo de su corazón, mientras terminaba su cena en silencio bajo la mirada vigilante del abuelo, comenzó a preguntarse, ¿qué pasaría si por una vez en su vida escuchara a su corazón en lugar de a las voces que la habían controlado desde que tenía memoria? ¿Alguna vez has sentido que tu vida no es tuya? ¿Que alguien más decide por ti sin preguntarte qué quieres? Déjanos tu respuesta en los comentarios. Queremos saber tu historia. Las semanas pasaron y el silencio entre Catalina y Mateo se convirtió en algo más denso, más cargado de significado. No hablaban mucho. No podían hacerlo bajo la mirada constante de los otros trabajadores y la presencia siempre vigilante de don Esteban. Pero cada mirada que intercambiaban cuando se cruzaban en el patio, cada encuentro casual junto al pozo o cerca del granero, cada palabra breve que lograban compartir cuando nadie más escuchaba, llevaba un peso que ambos sentían, pero que ninguno se atrevía a nombrar con voz alta. Una tarde de abril, cuando el sol caía implacable sobre la hacienda y el aire vibraba con el calor, Catalina supervisaba la cosecha desde la galería que rodeaba la casa. Llevaba un vestido de algodón claro que se movía suavemente con la brisa escasa, y en las manos sostenía un abanico de marfil que había pertenecido a su abuela, pero no lo usaba. Estaba completamente concentrada en la escena que se desarrollaba frente a ella. Mateo trabajaba bajo el sol devastador, sudando con la camisa pegada al cuerpo y el sombrero echado hacia atrás.
Podía ver cómo sus músculos se tensaban con cada movimiento de la hoz, cómo su pecho subía y bajaba con la respiración profunda del esfuerzo físico. Sintió una punzada extraña en el pecho, algo entre preocupación genuina y otra cosa que no quería reconocer, algo que la hacía sentir vulnerable de una forma que nunca había experimentado. Sin permitirse pensar demasiado, sin cuestionarse los motivos, bajó a la cocina donde doña Mercedes preparaba el pan para la cena. «Necesito llevar agua a los campos», dijo Catalina tomando un jarro grande de barro. La gobernanta la miró con sorpresa apenas disimulada. «Los muchachos ya llevaron agua hace una hora, mijita. No hace falta que tú...» «Hace mucho calor», interrumpió Catalina con firmeza llenando el jarro del barril. «Necesitan más». Doña Mercedes no dijo nada más, pero sus ojos decían todo. Había criado a esa niña desde que era pequeña, había secado sus lágrimas, había peinado su cabello cada mañana. Conocía cada expresión de su rostro, y lo que veía ahora la preocupaba profundamente. Catalina caminó hacia el campo, sintiendo las miradas de los otros trabajadores posándose sobre ella como moscas insistentes. Pero no le importó. Siguió caminando, con la espalda recta y la barbilla en alto, hasta que llegó a donde Mateo se había detenido para limpiar el sudor de su frente con el dorso de la mano. Le extendió el jarro sin decir nada, incapaz de confiar en su voz. Él la miró sorprendido, con los ojos entornados contra el sol cegador, pero aceptó el agua y bebió con calma, con la misma deliberación que parecía aplicar a todo lo que hacía. «Gracias, señorita», dijo finalmente, limpiándose la boca. Su voz sonaba ronca por el polvo y el calor. Catalina asintió, pero no se movió de inmediato. Se quedó allí, bajo el sol que le quemaba la piel blanca, que nunca había estado expuesta a esa intensidad, mirando los campos como si buscara algo que decir, alguna excusa para prolongar ese momento unos segundos más. Finalmente, las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. «El trabajo es muy duro aquí. ¿Por qué viniste?» Mateo bajó la mirada hacia el jarro que aún sostenía en las manos, y ella vio cómo su mandíbula se tensaba. Durante un largo momento, pensó que no respondería, pero entonces él habló, con voz baja que apenas podía escucharse, sobre el susurro del viento entre el trigo. Necesitaba empezar de nuevo. A veces la vida te obliga a dejar todo atrás, a dejar de ser quien eras y a buscar un lugar donde nadie conozca tu nombre ni tu historia. Catalina sintió que esas palabras resonaban en algún lugar profundo de su ser. ¿Qué dejaste atrás? Él levantó la vista y la miró directamente a los ojos. Por un momento, ella vio un dolor tan intenso en esa mirada que casi retrocedió. «Demasiado», respondió finalmente, «y muy poco al mismo tiempo. Dejé un apellido que nunca fue mío, una familia que nunca me quiso, y un futuro que nunca existió». Esa respuesta críptica la inquietó aún más, despertando una curiosidad que sabía que era peligrosa. Quiso preguntarle más, quiso entender qué significaba todo eso, qué heridas llevaba escondidas bajo esa calma aparente. Pero en ese momento escuchó la voz del abuelo llamándola desde la casa, autoritaria e impaciente. «Tengo que irme», dijo rápidamente, dándose la vuelta con el corazón latiendo demasiado rápido. «Señorita», la voz de Mateo la detuvo antes de que pudiera alejarse. Ella se giró lentamente y él la miró con una intensidad que la hizo temblar desde las raíces del cabello hasta las puntas de los pies. «Gracias», dijo suavemente, «por el agua y por venir hasta aquí. Significa más de lo que puede imaginar». Catalina asintió sin poder articular palabra, sintiendo el calor subiendo por sus mejillas. Se alejó caminando lo más rápido que pudo sin correr, consciente de que algo fundamental había cambiado.
Sabía que ese momento había significado algo importante, que había cruzado una línea invisible que no debía cruzar. Y lo más aterrador era que no se arrepentía. Esa noche no pudo dormir ni un solo minuto. Daba vueltas en la cama, enredándose en las sábanas de lino, observando las sombras que la luna proyectaba en las paredes de su habitación. Pensaba en las palabras de Mateo, en la tristeza que había visto escondida en sus ojos oscuros, en la forma en que la había mirado, como si pudiera ver más allá de las paredes que ella había construido cuidadosamente alrededor de su corazón. Y por primera vez en toda su vida, se preguntó si valía la pena renunciar a todo, a la tierra, a la herencia, al apellido, por algo que ni siquiera sabía si era real o si era solo una ilusión nacida de su soledad. A la mañana siguiente, cuando el sol apenas comenzaba a teñir el cielo de rosa, Catalina tomó una decisión que cambiaría todo. Iba a conocer a Mateo de verdad. Iba a hablar con él más allá de las cortesías obligadas, a entender quién era realmente, de dónde venía, qué lo había traído hasta allí. Y si eso significaba arriesgar todo lo que le habían enseñado a valorar, si eso significaba desobedecer al abuelo y romper la promesa que había hecho a los 15 años, entonces que así fuera, porque algo dentro de ella, algo que había estado dormido durante tanto tiempo, finalmente había despertado. Pero lo que Catalina no sabía, lo que no podía saber mientras tomaba esa decisión en la soledad de su habitación, era que el abuelo también había notado sus miradas. Don Esteban había vivido lo suficiente para reconocer los signos del amor incipiente, y en el silencio pesado de su propia habitación comenzaba a tejer un plan para protegerla de sí misma, para salvarla del mismo error que había cometido su madre tantos años atrás. ¿Crees que hay decisiones que valen la pena, aunque lo pierdas todo? A veces, el corazón pide cosas que la razón no puede entender. Si esta historia te hace reflexionar, déjanos saberlo. Los encuentros entre Catalina y Mateo se volvieron más frecuentes a medida que pasaban los días, pero siempre cuidadosos, siempre breves, siempre medidos. Ella encontraba excusas elaboradas para estar cerca de los campos. Necesitaba revisar el estado de las herramientas personalmente. Tenía que inspeccionar las cercas del lado oeste para asegurarse de que estuvieran en buen estado. Debía llevar órdenes específicas a los trabajadores que perfectamente podría haber dado desde la comodidad de la casa grande. Y él, sin decir nada directamente, sin hacer ningún gesto obvio, siempre parecía estar trabajando en el lugar exacto donde ella necesitaba que estuviera. Era como una danza silenciosa, no coreografiada, pero perfectamente sincronizada. Una tarde de mayo, mientras el sol comenzaba su lento descenso hacia el horizonte y los trabajadores empezaban a recoger sus herramientas para regresar a sus casas, Catalina caminó hasta el viejo nogal que crecía al borde de la propiedad. Era su lugar favorito cuando era niña, un rincón secreto donde podía sentarse con la espalda contra el tronco grueso y nudoso y mirar el horizonte infinito sin que nadie la molestara, sin que nadie le dijera qué debía hacer o cómo debía comportarse. Para su sorpresa, y también para algo parecido a la alegría que no quería analizar demasiado, encontró a Mateo allí. Estaba sentado con la espalda contra el tronco del árbol, con las piernas estiradas frente a él y las manos descansando sobre el regazo. Miraba el cielo que comenzaba a teñirse de naranja y rosa, con una expresión tan tranquila y contemplativa que ella casi sintió que interrumpir ese momento sería un sacrilegio. Al escuchar sus pasos sobre la hierba seca, él se puso de pie rápidamente, con un movimiento fluido que hablaba de años de trabajo físico. Parecía sorprendido, tal vez un poco avergonzado, como si lo hubieran descubierto en algo prohibido. «Lo siento, señorita,
No sabía que este era su lugar, dijo, preparándose para irse, ajustándose el sombrero sobre la cabeza. «Quédate», respondió ella, sorprendiéndose a sí misma con la firmeza de su voz, con la facilidad con que esa palabra salió de sus labios. «Este lugar es de quien lo necesite, y creo que ambos lo necesitamos». Mateo dudó durante un momento que pareció eterno, mirándola con esos ojos oscuros que siempre parecían ver demasiado. Pero finalmente asintió y volvió a sentarse, recostándose nuevamente contra el tronco con movimientos lentos y cuidadosos. Catalina se sentó a unos pasos de distancia, manteniendo una separación física que ambos sabían que era importante, necesaria, la última línea de defensa contra algo que ya estaba comenzando a desbordarlos. Durante un rato largo, ninguno habló. Solo escuchaban el viento moviendo las hojas del nogal con un susurro que sonaba casi como palabras, el canto lejano de los pájaros regresando a sus nidos, el murmullo distante de los otros trabajadores que se alejaban hacia el pueblo. Era un silencio cómodo, sin la tensión que normalmente llenaba los silencios de Catalina. Finalmente, sin saber exactamente por qué, sin entender qué impulso la movía, Catalina rompió ese silencio con una pregunta que había estado creciendo en su mente desde hacía días. «¿Por qué viniste aquí, Mateo? De verdad, no me digas que solo necesitabas trabajo. Hay trabajo en todas partes». Él suspiró profundamente, y en ese suspiro había años de dolor acumulado. Sin apartar la mirada del horizonte que se oscurecía lentamente, comenzó a hablar con una voz que temblaba apenas perceptiblemente. «Mi padre era dueño de tierras, no tan grandes como esta hacienda, pero suficientes. Suficientes para vivir con comodidad, para tener nombre, para ser alguien en el pueblo. Pero yo no era el hijo que él quería mostrar al mundo. Nací de una mujer que no era su esposa, de una mujer que trabajaba en la cocina de su casa grande. Entonces, cuando crecí lo suficiente como para hacer preguntas incómodas, cuando comencé a parecer demasiado a él como para que pudiera ignorarme, me echó. Me dijo que no llevaba su apellido y que nunca, nunca lo llevaría. Me dijo que no era más que un error que se había cometido una noche y que él no tenía ninguna obligación conmigo». Catalina sintió un dolor profundo y punzante expandiéndose por su pecho, como si esas palabras hubieran tocado algo enterrado muy dentro de ella. «Lo siento mucho», susurró, y esas palabras parecían completamente insuficientes para la magnitud de lo que él había compartido. Mateo se encogió de hombros, pero el gesto no tenía la indiferencia que intentaba mostrar. «Ya pasó, hace años que pasó. Pero me enseñó algo importante, que no importa la sangre que tengas corriendo por las venas, lo que importa es lo que haces con las manos que Dios te dio, con el tiempo que te fue concedido». Ella lo miró con una admiración que no intentó esconder. «Eres más fuerte de lo que pareces». Él giró la cabeza lentamente para mirarla, y en sus ojos había algo que ella no había visto antes. Una tristeza antigua, pero también una comprensión profunda. «Y usted es más prisionera de lo que aparenta». Esas palabras golpearon a Catalina como un puñetazo directo al corazón. Sintió lágrimas ardiendo en los ojos, amenazando con desbordarse, pero luchó con todas sus fuerzas para contenerlas. «No sabes nada de mí», susurró con voz quebrada. «Sé lo suficiente», respondió Mateo con una suavidad que hacía sus palabras aún más devastadoras. «Sé que camina por esta hacienda como una reina, con la espalda recta y la cabeza en alto, dando órdenes que todos obedecen. Pero también veo que lo hace con los ojos de alguien que nunca ha podido elegir, que vive en una jaula dorada, sí, pero una jaula al fin y al cabo». Catalina se quedó en silencio, incapaz de responder porque no había palabras que pudieran negar esa verdad. Nadie le había hablado así nunca.
Nadie había visto más allá de su apellido, más allá de las paredes de la casa grande, más allá de la herencia que todos codiciaban. Nadie excepto este hombre, que no tenía nada, que había sido rechazado por su propia sangre, que trabajaba bajo el sol desde el amanecer hasta el anochecer. «Mi abuelo dice que el amor destruye todo», murmuró finalmente, con voz apenas audible, como si estuviera confesando un secreto que había guardado durante toda su vida. Mateo la miró con una intensidad que la hizo temblar, que la hizo sentir como si pudiera ver directamente dentro de su alma. «Tal vez», dijo lentamente, eligiendo cada palabra con cuidado. «Pero también construye, también sana, también da significado a las cosas que parecen vacías. Depende de con quién lo compartas, de cómo lo cuides, de si estás dispuesto a luchar por él». Ese momento quedó suspendido en el aire, como una promesa no pronunciada, cargado de algo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar directamente, pero que ambos sentían con una claridad aterradora. Y cuando finalmente Catalina se levantó para irse, porque sabía que quedarse más tiempo sería cruzar un punto de no retorno, supo con absoluta certeza que ya no había vuelta atrás. Algo había cambiado fundamentalmente entre ellos, algo que no podría esconder por mucho tiempo más, por más que lo intentara. Esa noche, mientras caminaba de regreso a la casa con pasos lentos, sintiendo todavía el eco de las palabras de Mateo resonando en su mente, no vio a doña Mercedes observándola desde la ventana de la cocina. No vio la preocupación profunda marcada en el rostro arrugado de la gobernanta. No vio cómo la mujer apretaba los labios con fuerza, luchando entre la lealtad que había profesado durante toda su vida a esa familia y el miedo que sentía por lo que veía desarrollándose frente a sus ojos. Porque doña Mercedes también había amado una vez, muchos años atrás, y había visto con sus propios ojos cómo ese amor había destruido a la madre de Catalina, cómo la había alejado de todo lo que conocía, cómo la había dejado sola y vulnerable cuando ese amor se había desvanecido como el humo. A veces, las personas que más nos cuidan son las que más miedo tienen de dejarnos ser libres. ¿Has sentido eso alguna vez? Coméntanos tu experiencia. Las semanas siguientes fueron las más extrañas de la vida de Catalina. Por fuera, todo seguía igual. Las mismas rutinas, las mismas comidas con el abuelo, las mismas obligaciones. Pero por dentro, algo había despertado. Algo que la hacía sonreír cuando no debía, que la hacía buscar excusas para estar cerca del nogal al atardecer. Mateo y ella comenzaron a encontrarse allí casi todas las tardes. No hacían nada escandaloso, solo hablaban. Él le contaba historias del norte, de los pueblos que había conocido, de las personas que lo habían ayudado cuando no tenía nada. Ella le contaba de la hacienda, de los libros que leía a escondidas, de los sueños que nunca se había permitido tener. Una tarde, mientras el sol teñía el cielo de naranja, Mateo le habló de su padre. «Nunca me quiso», dijo con voz tranquila. «Pero lo entendí con el tiempo. No era odio, era miedo. Miedo de que su apellido se manchara, de que la gente hablara, de que su mundo perfecto se derrumbara». Catalina lo escuchaba en silencio, sintiendo una conexión profunda con sus palabras. «Mi abuelo también tiene miedo», confesó. «Miedo de que cometa el mismo error que mi madre». Mateo la miró con curiosidad. «¿Qué error?» Ella bajó la vista. «Ella se enamoró de un hombre que mi abuelo no aprobaba. Se casó en secreto. Cuando él lo descubrió, la desheredó. Mi madre murió cuando yo era pequeña, sola y lejos de aquí. El abuelo nunca se perdonó haberla echado. Por eso me hizo prometer que nunca me enamoraría». El silencio que siguió fue pesado. Mateo extendió la mano y tocó suavemente la de ella. «No mereces vivir en la sombra de un error que no fue tuyo».
Catalina sintió las lágrimas brotando. Pero si rompo mi promesa, perderé todo. Esta tierra, esta casa, mi apellido, todo. ¿Y si ganas algo más importante?, preguntó Mateo con voz baja. Ella lo miró a los ojos, sintiendo el corazón latiendo con fuerza. ¿Cómo qué? Como la libertad de elegir tu propia vida. Esas palabras resonaron en ella como un eco que no podía ignorar. Y en ese momento, bajo el cielo anaranjado, Catalina supo que ya no podía fingir. Supo que lo que sentía por Mateo era real. Y supo que tendría que decidir entre la tierra que había heredado y el corazón que acababa de descubrir. Pero lo que ninguno de los dos sabía era que Mateo también cargaba un secreto que cuando saliera a la luz lo cambiaría todo. Una noche, después de uno de sus encuentros, Catalina regresó a la casa y encontró a doña Mercedes esperándola en el corredor. La gobernanta tenía una expresión seria, casi triste. «Necesitamos hablar, mijita», dijo con voz suave. Catalina sintió un escalofrío. «¿Qué pasa?». Doña Mercedes la guió hasta la cocina vacía y cerró la puerta. «Sé lo que está pasando entre tú y el peón». El corazón de Catalina se detuvo. «No sé de qué hablas». «No me mientas», respondió la gobernanta con firmeza. «Te he criado desde que eras una niña. Sé cuándo escondes algo». Hizo una pausa, respirando profundo. «Y también sé quién es Mateo». Catalina la miró confundida. «¿Qué quieres decir?». Doña Mercedes se acercó y bajó la voz. «Mateo no es solo un peón, Catalina. Es hijo de don Ricardo Salazar, el dueño de las tierras del norte. Un hijo que nunca fue reconocido, pero hijo, al fin. Nació de una mujer que trabajaba en la cocina de la hacienda. Cuando don Ricardo se enteró, la echó junto con el niño. Por eso Mateo vaga de lugar en lugar, porque lleva un apellido que no puede usar y una herida que no se cierra». Catalina sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. Mateo era como ella, atrapado entre dos mundos, rechazado por el que debía ser suyo. «¿Por qué me cuentas esto?», susurró. Doña Mercedes la tomó de las manos. «Porque quiero que entiendas algo. Ese muchacho es bueno, pero el abuelo nunca lo aceptará. Y si sigue adelante con esto, lo perderás todo, igual que tu madre». Catalina sintió las lágrimas cayendo. «¿Y qué quieres que haga? ¿Que renuncie a ser feliz por una tierra que nunca me pidió si quería heredarla?». La gobernanta cerró los ojos, luchando con sus propias emociones. «Quiero que seas inteligente, mijita, que no cometas el mismo error que vi cometer a tu madre». Esa noche Catalina no durmió. Miraba el techo, sintiendo el peso del mundo sobre su pecho. Ahora conocía la verdad de Mateo, y esa verdad, en lugar de alejarlos, los había acercado aún más. Porque ambos eran herederos de un dolor que no merecían, y ambos tenían que decidir si seguirían viviendo bajo las sombras del pasado o si se atreverían a construir algo nuevo. ¿Crees que el pasado define quiénes somos? ¿O podemos escribir nuestro propio destino? Dale like si crees que todos merecemos una segunda oportunidad. Los días que siguieron fueron los más intensos que Catalina había vivido. Ahora que conocía la verdad de Mateo, sentía que lo entendía completamente. Veía en él el reflejo de su propia jaula, y eso los unía de una forma que las palabras no podían explicar. Una tarde, mientras caminaban por el campo recién cosechado, Mateo le contó más de su historia. «Cuando era niño, veía a mi padre desde lejos. Vivía en la casa grande, con su familia legítima, sus hijos reconocidos, y yo era solo la sombra que nadie quería ver. Mi madre me decía que no era mi culpa, pero yo sentía la vergüenza de todas formas». Catalina lo escuchaba con el corazón apretado. «¿Alguna vez te habló?». Mateo negó con la cabeza. «Una sola vez. Cuando cumplí 15 años, me acerqué a él en el mercado.
Le dije, «Padre, soy tu hijo». Y él me miró con asco y respondió, «No tengo hijos bastardos». Ahí entendí que nunca sería suficiente para él. Catalina sintió una rabia profunda. «No merecías eso». «Ningún niño lo merece», respondió Mateo con tristeza. «Pero así es el mundo. Los apellidos importan más que las personas». Ella se detuvo y lo miró directamente. «No para mí, no ahora». Mateo la miró sorprendido. «¿Qué quieres decir?» Catalina respiró profundo, sintiendo que estaba a punto de decir algo que no podría retractar. «Quiero decir que no me importa tu apellido, no me importa de dónde vienes, me importas tú». El silencio que siguió fue eterno. Mateo la miraba como si no pudiera creer lo que acababa de escuchar. Lentamente extendió la mano y tocó el rostro de ella con una ternura que la hizo temblar. «Catalina», susurró, «si seguimos por este camino, no habrá vuelta atrás. Lo perderás todo». «Lo sé», respondió ella con voz firme, «pero también sé que si no sigo este camino, me perderé a mí misma». Mateo cerró los ojos, luchando con sus propias emociones. «No quiero ser la razón por la que pierdas tu herencia». «Tú no eres la razón», dijo Catalina con intensidad. «El abuelo lo es, su miedo lo es, pero yo ya no quiero vivir con miedo». Ese fue el momento en que todo cambió. Mateo la acercó hacia él y la abrazó con fuerza, como si quisiera protegerla de todo el mundo. Y Catalina, por primera vez en su vida, sintió que estaba donde debía estar. Permanecieron así, bajo el cielo infinito, sabiendo que lo que venía sería difícil, sabiendo que enfrentarían rechazo, juicio, tal vez incluso odio, pero también sabiendo que juntos tenían algo que nadie podría quitarles, la certeza de haber elegido. Esa noche, cuando Catalina regresó a la casa, encontró a don Esteban esperándola en la sala. Tenía una expresión que ella nunca había visto. No era rabia, era decepción profunda. «Siéntate, Catalina», dijo con voz cansada. Ella obedeció, sintiendo el miedo trepando por su columna. «Doña Mercedes me contó todo», continuó el abuelo. «Me contó que has estado viendo a un peón, que rompes tu promesa, que traicionas todo lo que esta familia representa». Catalina sintió las lágrimas ardiendo, pero no bajó la mirada. «No es una traición, abuelo, es mi vida». Don Esteban golpeó la mesa con el puño. «Tu vida está aquí, en esta tierra, en este apellido, en esta herencia que construí con mis propias manos». «Una herencia que me diste con una cadena», respondió ella con voz temblorosa pero firme. «Me pediste que renunciara a ser feliz a cambio de una tierra. Pero, ¿de qué sirve tener todo si no puedo elegir nada?» El abuelo la miró en silencio, respirando pesadamente, y por primera vez en su vida, Catalina vio algo en sus ojos que nunca había visto. Duda. Hay amores que no piden permiso, que llegan cuando menos los esperas y te obligan a elegir. Si alguna vez has tenido que elegir entre lo que te dijeron que debías ser y lo que realmente eres, comparte esta historia. Alguien más necesita escucharla. Los días que siguieron fueron de un silencio insoportable. Don Esteban no volvió a hablar del tema, pero su silencio decía más que cualquier palabra. Catalina seguía viendo a Mateo, pero ahora con más cuidado, sabiendo que los ojos de la hacienda estaban sobre ellos. Doña Mercedes evitaba su mirada, cargando una culpa que no sabía cómo expresar. Una noche, finalmente se acercó a Catalina en la cocina cuando nadie más estaba cerca. «Lo siento, mijita», dijo con voz quebrada. «No quería traicionarte». Catalina la miró con tristeza. «Entonces, ¿por qué lo hiciste?» La gobernanta cerró los ojos y las lágrimas comenzaron a caer. «Porque vi morir a tu madre. La vi partir con un hombre que decía amarla, y la vi regresar años después, enferma y sola, con un bebé en brazos. La vi golpear esta puerta pidiendo perdón,
y vi a don Esteban cerrarla sin abrir. Y la vi morir en un cuarto prestado, sin la tierra que amaba, sin la familia que la rechazó. Catalina sintió el dolor de esas palabras como un golpe. Mi madre volvió. Doña Mercedes asintió. Volvió. Pero el abuelo estaba tan herido por la traición que no la dejó entrar. Cuando finalmente se enteró de que había muerto, se encerró en su cuarto durante días, y cuando salió, juró que nunca permitiría que su nieta sufriera lo mismo. Catalina sintió las lágrimas cayendo. Todo cobraba sentido ahora. La rigidez del abuelo, la promesa que le había hecho hacer, el miedo constante, todo venía de un dolor antiguo que nunca había sanado. Entonces, él no me protege a mí, susurró, se protege a sí mismo. Doña Mercedes no respondió, pero su silencio fue suficiente. Esa noche, Catalina no pudo dormir. Daba vueltas en la cama, pensando en su madre, en la puerta cerrada, en el amor que había costado tanto. ¿Valía la pena arriesgarlo todo? ¿O debía escuchar la advertencia de una historia que se repetía? A la mañana siguiente, mientras caminaba por el patio, vio a don Esteban sentado en el corredor, mirando los campos con expresión perdida. Se acercó lentamente y se sentó a su lado. «Abuelo», dijo suavemente, «doña Mercedes me contó de mi madre, que volvió, que golpeó la puerta». El anciano no la miró, pero su mandíbula se tensó. «No quiero hablar de eso». «Pero yo necesito hablar», insistió Catalina. «Necesito entender por qué me hiciste prometer algo que me está matando por dentro». Don Esteban finalmente la miró y en sus ojos había un dolor tan profundo que ella casi retrocedió. «Porque no quiero perderte como la perdí a ella, porque sé que el amor es hermoso al principio, pero cuando se acaba, te deja peor de lo que estabas». «Pero, ¿y si no se acaba?», preguntó Catalina con voz temblorosa. «¿Y si es real?». El abuelo negó con la cabeza. «No existe el amor real, mijita. Solo existe el amor que dura hasta que algo más fuerte lo rompe. Y cuando eso pasa, quedas solo, con las manos vacías y el corazón hecho pedazos». Catalina sintió una tristeza inmensa. «Entonces tú nunca sanaste, abuelo. Seguiste amando a la abuela, seguiste amando a mi madre, pero tu orgullo fue más fuerte». Las palabras cayeron como piedras. Don Esteban se levantó bruscamente y entró a la casa sin decir nada más. Y Catalina supo que la decisión final estaba cerca. Esa tarde, cuando fue a buscar a Mateo, él no estaba en el campo. Preguntó a los otros peones y le dijeron que don Esteban lo había llamado a la casa grande. Su corazón comenzó a latir con fuerza. Corrió hacia la casa y encontró a Mateo de pie en la sala, con el sombrero en las manos, frente al abuelo. «Señorita Catalina», dijo don Esteban sin mirarla, «este hombre vino a pedirme tu mano». Catalina se quedó sin aliento. Miró a Mateo, que la observaba con una determinación que nunca había visto en él. «Vine a decirle, don Esteban», dijo Mateo con voz firme, «que amo a su nieta, que no tengo apellido que ofrecerle, ni tierras, ni fortuna. Pero tengo estas manos y este corazón, y están dispuestos a trabajar cada día de mi vida para hacerla feliz». El silencio que siguió fue eterno. Don Esteban miraba a Mateo con una expresión indescifrable. Finalmente, habló con voz baja, pero clara. «Si te casas con él», dijo mirando a Catalina, «pierdes todo. Esta hacienda, tu apellido, tu herencia, todo. ¿Entiendes eso?». Catalina sintió las lágrimas cayendo, pero asintió. «Lo entiendo». El abuelo respiró profundo y por primera vez en mucho tiempo pareció viejo y cansado. «Entonces, que así sea. Pueden irse». Catalina sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. Había elegido. Y ahora tendría que vivir con las consecuencias. Las decisiones más difíciles son las que cambian todo.
A veces, elegir el corazón significa perder todo lo demás. ¿Crees que hizo lo correcto? Cuéntanos qué hubieras hecho tú. Esa noche fue la más larga de la vida de Catalina. Empacó sus cosas en silencio, guardando solo lo esencial: ropa, algunos libros, una fotografía de su madre que siempre había mantenido escondida. Doña Mercedes lloraba en silencio mientras la ayudaba, sin atreverse a decir nada. Cuando terminó, Catalina bajó las escaleras con su pequeña maleta. La casa estaba en silencio, pero sabía que el abuelo estaba despierto en su habitación. Podía sentir su presencia, su dolor, su orgullo herido. Se detuvo frente a la puerta de su cuarto y tocó suavemente. «Abuelo, me voy». No hubo respuesta. Solo silencio. Catalina cerró los ojos, sintiendo las lágrimas cayendo. «Te amo, abuelo. Siempre te amaré, pero no puedo seguir viviendo tu miedo». Esperó un momento más, con la esperanza de que él abriera la puerta, de que dijera algo, de que la perdonara. Pero la puerta permaneció cerrada, y con el corazón roto Catalina se alejó. Mateo la esperaba en el portón de la hacienda, con su propia maleta a los pies. Cuando la vio llegar, corrió hacia ella y la abrazó con fuerza. «¿Estás segura?», le preguntó en voz baja. Catalina asintió, aunque las lágrimas no dejaban de caer. «Estoy segura». Comenzaron a caminar por el camino de tierra que se alejaba de la hacienda San Cristóbal. Catalina no miró atrás. No podía. Sabía que si lo hacía perdería el valor. Caminaron en silencio bajo la luna llena, cada paso alejándolos más de todo lo que ella había conocido. Pero a medida que avanzaban, Catalina sintió algo extraño, una mezcla de dolor y libertad. Dolor por lo que dejaba atrás, libertad por lo que finalmente había elegido. De pronto, escucharon el sonido de un caballo galopando detrás de ellos. Se detuvieron y se giraron asustados. Era uno de los peones de la hacienda, el viejo Ramón, que había trabajado allí desde antes de que Catalina naciera. «¡Esperen!», gritó, deteniendo el caballo. Respiraba agitado, con una expresión extraña en el rostro. Don Esteban, me mandó a buscarlos». Catalina sintió el corazón latiendo con fuerza. «¿Qué quiere?». Ramón bajó del caballo y extendió un sobresellado. «Me dijo que les diera esto y que volvieran, que necesita hablar con ustedes». Mateo y Catalina intercambiaron miradas de confusión. Con manos temblorosas, ella abrió el sobre y comenzó a leer. A medida que leía, sus ojos se abrían cada vez más y las lágrimas comenzaron a caer de nuevo, pero esta vez por una razón diferente. «¿Qué dice?», preguntó Mateo angustiado. Catalina lo miró con incredulidad. Dice que si volvemos, si nos casamos y demostramos que nuestro amor es verdadero, la hacienda será nuestra, de los dos». El silencio que siguió fue absoluto. Mateo parecía no poder creer lo que acababa de escuchar. «¿Cómo?», Catalina siguió leyendo con voz temblorosa. «Dice que cambió el testamento, que entendió algo esta noche, que el amor no es el enemigo, el miedo lo es, y que si mi madre hubiera regresado con un hombre que la amara de verdad, él debería haberlos aceptado a ambos en lugar de cerrar la puerta». Ramón asintió. «Don Esteban está en su cuarto, esperando. Dijo que si no volvían antes del amanecer, entendería. Pero que si volvían, los recibiría con la puerta abierta». Catalina miró a Mateo, sintiendo el corazón latiéndole en la garganta. «¿Qué hacemos?». Mateo tomó sus manos entre las suyas. «La decisión es tuya, Catalina. Yo te seguiré a donde vayas». Ella respiró profundo, sintiendo el peso de ese momento. Había dejado la hacienda esperando nunca volver, pero ahora todo había cambiado. «Volvamos», susurró finalmente. «Volvamos, y demostremos que el amor puede construir, no solo destruir».
Mateo sonrió y juntos, tomados de la mano, comenzaron a caminar de regreso. El camino de tierra ahora parecía distinto, iluminado por la luna y por algo más. La esperanza de que las heridas antiguas podían sanar y de que los finales podían ser también comienzos. ¿Alguna vez has recibido una segunda oportunidad cuando menos la esperabas? A veces, el perdón llega cuando ya no lo pedimos. Si esta parte te conmovió, déjanos saberlo en los comentarios. Cuando Catalina y Mateo llegaron de vuelta a la hacienda, el sol comenzaba a asomar en el horizonte, pintando el cielo de rosa y naranja. La puerta grande de la casa estaba abierta, y en el umbral, apoyado en su bastón, estaba don Esteban. El anciano los miraba con una expresión que Catalina nunca había visto. No era rabia ni decepción. Era algo parecido a la paz. «Volvieron», dijo con voz suave. Catalina corrió hacia él y lo abrazó con fuerza. «Abuelo». Don Esteban la sostuvo y por primera vez en muchos años dejó que las lágrimas cayeran. «Perdóname, mijita, perdóname por ser un viejo tonto que confundió protegerte con encerrarte». Ella negó con la cabeza. «No hay nada que perdonar». El abuelo se apartó y miró a Mateo, que permanecía a unos pasos de distancia, con respeto pero sin miedo. «Muchacho», dijo don Esteban, «ven acá». Mateo se acercó lentamente. El anciano lo observó durante un largo momento, evaluándolo con la mirada. Finalmente extendió la mano. «Doña Mercedes me contó quién eres. Sé que llevas una herida que no mereciste, pero si amas a mi nieta como dices, y si estás dispuesto a trabajar esta tierra con honor, entonces tienes mi bendición». Mateo tomó la mano del anciano y en sus ojos había lágrimas. «Le doy mi palabra, don Esteban. Cuidaré de ella, de esta tierra y del legado que usted construyó». Don Esteban asintió. «Pero hay condiciones. Se casarán aquí, frente a Dios y frente a esta tierra, y durante 1 año vivirán en esta hacienda trabajando juntos, demostrando que lo que tienen es más fuerte que las palabras. Si después de 1 año siguen juntos, la hacienda será de ambos. Si no, entonces te irás con lo que trajiste, y ella se quedará con lo que es suyo». Catalina y Mateo intercambiaron miradas y asintieron al mismo tiempo. «Aceptamos», dijeron juntos. La boda se celebró 3 semanas después, en la pequeña capilla de la hacienda. Fue una ceremonia simple, sin lujos ni invitados importantes. Solo estaban los trabajadores de la tierra, doña Mercedes con lágrimas de alegría, y don Esteban, que caminó junto a Catalina hasta el altar. Cuando el padre preguntó, «¿Aceptas a este hombre como tu esposo?», Catalina miró a Mateo y respondió con voz firme, «Sí, acepto». Y cuando le preguntaron a Mateo, «¿Aceptas a esta mujer como tu esposa?», él sonrió y dijo, «Con todo mi corazón, acepto». Los meses que siguieron fueron de los más difíciles y hermosos de sus vidas. Trabajaban juntos desde el amanecer hasta el atardecer. Catalina aprendió a sembrar, a cosechar, a entender la tierra de una forma que nunca había conocido. Mateo le enseñaba con paciencia, y ella descubría que había algo profundamente satisfactorio en trabajar con las manos, en ver crecer lo que habías plantado. Pero no todo fue fácil. En el pueblo, las lenguas hablaban. Decían que la heredera de San Cristóbal se había casado con un peón sin apellido, con un bastardo que no merecía ese honor. Algunos antiguos amigos de la familia dejaron de visitarlos. Otros los miraban con desprecio cuando iban al mercado. Una tarde, mientras Catalina caminaba por el pueblo, escuchó a 2 mujeres hablando a sus espaldas. «Qué pena con don Esteban, dejar que su nieta se ensucie con un cualquiera». Catalina se detuvo y se giró para enfrentarlas. «Mi esposo tiene más honor en el dedo meñique que muchos hombres con apellidos ilustres en todo el cuerpo,
Y si ustedes no pueden ver eso, entonces su ceguera es su problema, no el nuestro. Las mujeres se quedaron mudas, y Catalina siguió caminando con la cabeza en alto. Cuando llegó a casa y le contó a Mateo lo que había pasado, él la abrazó y le susurró: «No necesitamos la aprobación de nadie. Solo necesitamos saber que estamos haciendo lo correcto». Y así, día a día, demostraron que el amor que tenían era real. No era perfecto, no era fácil, pero era verdadero. Y eso era más valioso que cualquier apellido o fortuna. Don Esteban los observaba desde lejos, y con cada día que pasaba, su expresión se suavizaba más. Una noche, mientras cenaban los tres juntos, el anciano levantó su copa y dijo: «Brindo por ustedes dos, por demostrarme que estaba equivocado, que el amor no destruye, sino que construye, y por enseñarme que nunca es tarde para abrir una puerta que cerramos por miedo». Catalina y Mateo brindaron con él, sintiendo que algo profundo había sanado en esa casa. Y cuando el año terminó, don Esteban cumplió su promesa. Frente al notario del pueblo, firmó los papeles que convertían a Catalina y Mateo en los nuevos dueños de la hacienda San Cristóbal. Pero más importante que eso, había logrado algo que nunca creyó posible. Había aprendido a perdonar. Perdonarse a sí mismo por haber cerrado la puerta a su hija, perdonar al destino por haberle quitado a su esposa, y perdonar el miedo que había gobernado su vida durante tanto tiempo. ¿Crees que el amor puede cambiar a las personas? ¿Que puede abrir puertas que parecían cerradas para siempre? Si esta historia te tocó el corazón, compártela. Alguien necesita escuchar que siempre hay tiempo para comenzar de nuevo. Pasaron los años, y la hacienda San Cristóbal floreció bajo las manos de Catalina y Mateo. Trabajaron juntos, sembrando no solo trigo, sino también un legado diferente al que había existido antes. Un legado de respeto, de trabajo honesto, de puertas abiertas. Don Esteban vivió lo suficiente para ver nacer a su primer bisnieto, un niño de ojos profundos que llevaba el nombre de su abuelo. El anciano lo cargó en sus brazos con lágrimas en los ojos y susurró: «Este sí tendrá la libertad que yo nunca di. Este sí elegirá su propio camino». Cuando don Esteban finalmente cerró los ojos para siempre, lo hizo en paz. Catalina lo acompañó en sus últimos momentos, sosteniéndole la mano, mientras él le decía: «Gracias, mijita, por enseñarme que el amor es más fuerte que el miedo». Años después, cuando Catalina ya tenía canas en el cabello y Mateo caminaba con pasos más lentos, los dos se sentaban bajo el viejo nogal al atardecer, mirando los campos dorados que se extendían hasta el horizonte. «¿Te arrepientes?», le preguntó Mateo un día, tomando su mano. Catalina lo miró con ternura y negó con la cabeza. «Nunca, ni un solo día». «Pero perdiste tanto, y gané mucho más», lo interrumpió ella. «Gané una vida que elegí, un amor que fue mío, y una libertad que ninguna herencia me hubiera dado». Mateo sonrió y besó su mano. «Entonces valió la pena. Cada momento», susurró ella. Y mientras el sol se ponía detrás de las colinas, pintando el cielo de naranja y púrpura, los dos permanecieron sentados bajo el árbol, sabiendo que habían construido algo que ninguna condición de testamento, ningún apellido y ningún juicio ajeno podría destruir. Habían construido un hogar, no solo de paredes y techos, sino de manos entrelazadas, de promesas cumplidas y de un amor que había elegido crecer a pesar de todo. Y esa, al final, era la única herencia que importaba. Esta historia ha llegado a su fin. Si te acompañó durante estos momentos, si te hizo sentir, reflexionar o recordar algo importante, suscríbete al canal para seguir escuchando relatos que tocan el alma. Da el like si esta historia te conmovió y compártela con alguien que necesite escuchar que siempre es posible elegir el amor por encima del miedo. Nos vemos en la próxima historia.
Gracias por estar aquí.